Hola jóvenes, hoy vamos a estudiar la parte de sintonización de controladores y vamos a ver que es muy importante porque a lo largo del curso hemos venido hablando de estabilidad del proceso, del control automático, pero tenemos que ponerle cuidado a las condiciones de control de cada uno de ellos. Entonces miremos que a los parámetros de sintonización. Miremos que prácticamente cada industria, como este artículo de la ICHE Journal, que hace una sintonización óptima basado en un controlador PI proporcional integral para aplicaciones de una planta en Tennessee y sobre la parte termodinámica de esos reactores prácticamente. Y él va haciendo sintonización de todas las variables en este multilazo de control que tenemos acá, como ser un reactor de tanque agitado, un condensador, un separador y una torre de enfriamiento. Vamos a hablar sobre las generalidades de la sintonización. Y como hemos visto, nosotros tenemos procesos que prácticamente dependen de su controlador por medio de una retroalimentación, como lo vemos acá. Entonces, nosotros vimos que de estabilidad nosotros podemos determinar los rangos mínimos o máximos de esas variables de sintonización. En este controlador se tiene un controlador tipo proporcional integral, porque tenemos el tiempo de reset que va a ser mayor que 5 y la ganancia del controlador va a ser de 5 o menor que él. Entonces, pero ¿cuál sería el parámetro óptimo prácticamente de ese controlador? En la industria podemos encontrar varios tipos de controladores, pero no sabemos, nos van a dar un rango de trabajo de cada uno de los controladores, pero todavía no sabemos en qué parámetros específicamente los vamos a ajustar para que hagan un buen control automático. Y eso lo podemos hacer prácticamente por la sintonización. Si miramos acá, son varios experimentos, tenemos 9 experimentos del mismo proceso, como aparece en este diagrama, donde teníamos por estabilidad estos parámetros, pero al sintonizarlos vamos a ver que cuando son igual a 5 en tiempo de reset y con una ganancia de 5, vemos un proceso descontrolado, ¿verdad? Si aumentamos un poco el tiempo de reset, vamos a ver que vamos encontrando un poco de control, llegamos a un valor de estado estable, pero siempre encontramos sobretonos o al disminuir la ganancia del sistema, vemos que tenemos tiempos de respuesta mayores, como vemos acá, donde vemos que el caso 5 sería el óptimo. A este proceso se le llama sintonización, es decir, cuál sería de todos estos parámetros el óptimo, que en el caso de tiempo de reset de 11 y constante de ganancia de tiempo, ganancia del controlador igual a 3, sería el valor óptimo de sintonización. Entonces, vamos a hablar un poco de la sintonización y para ello hay varias técnicas que debemos de estudiar. Las técnicas que hay en la sintonización son, en algunos casos, porque hay muchas técnicas que se han desarrollado por muchos investigadores para este tipo de cosas. Vamos a ver que encontramos dentro de ella el método de la síntesis directa, el método de control de modelo interno, la sintonización en línea, cuando ya el equipo está montado. Estos dos métodos, la síntesis directa y el control de modelo interno, son técnicas analíticas para encontrar esto. Relaciones de sintonización que se basan prácticamente en estadística del error y simulaciones computacionales, ¿verdad? Como vemos prácticamente al manipular los parámetros de control que yo les había dicho que eran sintonizables, variables sintonizables, nosotros podemos modificar la respuesta en el tiempo del proceso. Entonces vamos a empezar hablando sobre el método de la síntesis directa. Y vamos a ver este diagrama de bloques, donde tenemos una perturbación, una variable controlada, nuestro controlador, nuestra función de la válvula, nuestra función del proceso y nuestro medidor. Si nosotros a todo eso, que ya habíamos definido como lazo cerrado, lo ponemos así,
donde tenemos a la salida sobre nuestra variable de setPoint, es decir, que estamos haciendo el servo control, entonces nosotros vamos a tener la siguiente función de transferencia. Y si nosotros hacemos una simplificación haciendo que g sea igual a esto, vamos a encontrar que nuestra función de transferencia va a ser la función de controlador por g entre 1 más, porque la retroalimentación es negativa, la función de transferencia del controlador por la del proceso, le vamos a llamar a esta g. Entonces nosotros, al reordenar y despejar para la función del controlador, podemos obtener esa función, que prácticamente, bueno, acá hay un error, acá es un menos, que prácticamente nosotros, como el método de síntesis directa, vamos a sustituir directo modelos que simulen prácticamente el lazo cerrado, que sería y entre y de setPoint, y la función de proceso. Entonces, a estas dos funciones le vamos a llamar, a la g de proceso la vamos a cambiar por una g con virgulilla, que vamos a llamar modelo de función de transferencia de proceso, y vamos a ver la de el modelo de función de transferencia de lazo cerrado. Prácticamente van a ser estos dos modelos los que se van a sustituir en esta ecuación y nos van a dar la característica sintonizable de este controlador. En el método de síntesis directa, prácticamente es una sustitución de funciones de transferencia. Acá ya está corregido, que es menos. Entonces, vamos a ver estos modelos. Y vamos a comenzar con los modelos prácticamente para función de transferencia de lazo cerrado, es decir, para funciones de respuesta deseada. Entonces vamos a elegir como primer paso estos modelos y vamos a ver el primer caso haciendo de que la respuesta de ese lazo de control sea igual a su entrada. Entonces vamos a ver que ese lazo de control no va a existir, porque si su salida es igual a su entrada, al sustituir esto, nos quedaría la siguiente operación que no existe o no está definida. Por lo tanto, vamos a ver que en los procesos dinámicos nunca una entrada va a ser igual a una salida. En los procesos. No estoy hablando de procesos donde la constante de tiempo es muy pequeña y puede despreciarse. Bueno, vamos a ver un segundo caso teniendo en cuenta que la función de lazo de cerrado generamos un modelo de primer orden. Entonces vamos a ver al sustituir en esta ecuación que nos queda la siguiente ecuación. Y si miramos acá, esto tiene características de un controlador del tipo integral. Es decir que ahí, al hacer la sustitución directa, es decir, la síntesis directa sobre la función del controlador, nosotros vamos a determinar qué tipo de cualidades tiene este controlador. En este caso necesitamos características integrales. Miremos un tercer caso donde esta función tenga retardo en el transporte. Vamos a encontrar que encontramos esta función y con una aproximación de Taylor podemos ver, si es de primero o de segundo grado, podemos ver qué características tiene. Entonces, en cualquiera de los casos, nosotros vamos a ir sustituyendo modelos de funciones de transferencia prácticamente de lazo cerrado. Las más comunes son de primer orden solo para sintonizar a los controladores. Ahora, el segundo paso, ya elegida el modelo de función de transferencia de lazo cerrado, que tengo estos dos modelos, el modelo de primer orden y el modelo de primer orden con retardo, yo puedo elegir modelos para la función de transferencia de proceso, la G con virgulilla, que puede ser de primer orden, de segundo, y cuando tenemos retraso en el transporte, retardo en el transporte en la función de modelo de lazo cerrado, también a la de proceso tenemos que incluirle con el mismo valor de retardo, ese retardo en el transporte. Entonces vamos a hablar primero la combinación de una función de primer orden para el modelo de lazo cerrado y una función de transferencia de proceso de primer orden. Entonces a esta le vamos a llamar modelo de primer orden FO, por sus siglas en inglés.
Entonces, al sustituir vamos a tener esta función. Y al reordenar un poco la función, si miramos, nosotros qué tipo de modelo de controlador tenemos aquí. Tenemos un modelo de controlador proporcional integral, donde haciendo analogía de la ecuación, miren, Kc es igual a esto, 1 es igual a esto, y tau i es igual a tau, podemos tener los parámetros de sintonización directa, por eso se llama síntesis directa, del controlador. ¿Lo ven? Ok, otro caso puede ser que nosotros tomemos una función de segundo orden, lo que vamos a llamar modelo de segundo orden, ya no de primer orden, y al sustituir sobre el modelo este modelo de primer orden de lazo cerrado, sustituir la función de transferencia al modelo del proceso, lo que vamos a obtener es esto. Y al reordenar un poco, miren, ¿qué tipo de característica es esta? Tenemos una función de S, una función de S retroalimentado y un 1. Es un controlador PID, donde tenemos directamente al KC, que es la ganancia, como tau 1 más tau 2 entre K sobre tau C. Tenemos al tiempo integral, que prácticamente es la suma de las constantes de tiempo del proceso, y tendemos al tiempo derivativo, que acá es tiempo derivativo no integral, que es la multiplicación de las del proceso divididos entre sus sumas. Entonces, prácticamente en el método de síntesis directa nosotros obtenemos los parámetros de sintonización con las características de controlador. Entonces, imaginémonos ahora un proceso con retardo en el transporte, por lo que tenemos que elegir una función prácticamente que sea con retardo en el transporte. Y vamos a elegir esta función de primer orden con retardo. Y si tenemos, vamos a tener el modelo de primer orden con retardo, que va a ser el FOPTD, que es el First Order plus Time Depth. Entonces, al sustituir, miramos que acá podemos cancelar este segundo teorema de traslación y hacer con Taylor, hacer una aproximación de primer orden para obtener esta característica que ya la vemos que es proporcional y podemos determinar sus parámetros. Entonces, en el método de síntesis directa, prácticamente tenemos una sustitución analítica de las funciones de transferencia de lazo cerrado. ¿Cuál es la limitancia de este método? Que hay mucho trabajo matemático atrás de él y mucha aproximación para poder llegar a una característica de un controlador real comercial. Ahora vamos a ver el método de control de modelo interno. ¿Y qué es este método? Vamos a ver que un poco de la modificación del lazo cerrado va a ser que en vez de tener un controlador que lo vamos a sintonizar por medio de sustitución algebraica directa, vamos a generar un lazo interno donde llevemos al modelo interno y una comparación entre nuestra función de salida y la función de salida de ese lazo interno por la misma acción de un controlador de modelo interno, se le va a llamar. Porque al modificarse el lazo de control se ha modificado este controlador de lazo interno. Entonces prácticamente nosotros lo que vamos a querer es que disminuir la diferencia de estas dos salidas por medio de eso. Entonces, ¿qué características tenemos? Ahora vamos a tener un modelo de respuesta, un controlador de modelo interno y la condición es que va a ser operable hasta que estas dos dejen de ser diferentes. Que en la realidad, en un modelo ideal, no se va a lograr, se va a lograr una aproximación de las mismas. Entonces vamos a ver que la equivalencia de los controladores, si nosotros hacemos un poco de álgebra de bloques sobre este diagrama de bloques, vamos a llegar a una expresión que sea idéntica a esta y vamos a encontrar que el G sub C va a ser igual a esto. Es decir, que va a ser la función de transferencia del controlador real del proceso de lazo cerrado
va a ser igual a la función de transferencia del controlador del modelo interno, 1 menos la de control del controlador del modelo interno por la función de proceso interna. ¿Estamos? Entonces, ¿qué vamos a hacer esto? Vamos a hacer varios pasos para hacer la resolución del método de control del modelo interno. El primer paso es que definimos a la función modelo igual que la función del proceso que tenemos y la factorizamos en dos funciones por separado, donde g más prácticamente va a ser una función donde va a estar, si la función del proceso tiene retardos del transporte o ceros, ¿se acuerdan los ceros que estaban ubicados en el numerador, ¿verdad?, de la función de transferencia? O ceros que se sitúen en el lado derecho del semiplano real imaginario. Entonces, ese va a ser g más y todo lo que sobre va a ir a g menos. Eso es lo primero que vamos a hacer, definir que la g con virgulilla va a ser igual a la g de proceso real. Y vamos a factorizarla de esa manera, con todos los retardos en el transporte y los ceros en el semiplano derecho del plano real imaginario van a ir en g más y todo lo que sobre a g menos. El segundo paso va a ser definir nuestra función de transferencia del controlador, donde va a ser igual al filtro de paso bajo, le vamos a llamar a esta función, entre la función g virgulilla menos. ¿Qué es este filtro de paso bajo? Prácticamente este es un componente electrónico que lo que hace es que filtra a bajas frecuencias una entrada sentada, que está relacionado prácticamente con la asíntota de baja frecuencia. Toda la banda que hace la asíntota de baja frecuencia en el análisis y en la respuesta antes de la frecuencia de crossover es la que determina la función prácticamente de este filtro de paso bajo. Y vamos a ver que ella va a estar elevado a un exponente con un entero positivo. ¿Qué le va a dar esta? La duplicidad de funciones de transferencia. Normalmente se usa con R igual a 1. Entonces, al definir que ya la tenemos, definimos este modelo por medio del componente electrónico, vamos a ver prácticamente que nosotros tenemos a GC asterisco y a G virgulilla y vamos a poder calcular los parámetros de G sub C. Vamos a ver un ejemplo. Imaginémonos que en el proceso tenemos esa función de transferencia. 8 menos 3s más 1 entre 2.5s más 1. Una función de primer orden de proceso que tiene un 0 situado a la derecha del semiplano real imaginario. Entonces, el paso 1 es factorizar esa función, donde g más va a ser prácticamente menos 3s más 1. No tenemos retardo en el transporte. Y g menos va a ser 8 entre 2.5s más 1, una función de primer orden. El segundo paso va a ser definir al filtro de paso bajo, donde él va a tener una constante de tiempo sintonizable, donde estos parámetros se pueden elegir por medio de la literatura, y en el libro de Seborg pueden encontrar alguna literatura de cómo hacer la elección de este tau C. Y tenemos que el controlador del control del modelo interno es igual a esto, donde hicimos f entre g virgulilla negativo. Y al momento de sustituir en la función de transferencia del proceso real de lazo cerrado, vamos a ver que ese g menos se puede cancelar cuando hacemos la multiplicación de la función de transferencia del controlador del modelo interno por el modelo de proceso. Y podemos cancelar a g menos dejándonos f por g más. Entonces, al hacer la sustitución, nosotros vamos a encontrar la sustitución de todas las variables, que nos queda 2.58 por TC más 3
Todo esto por 1 más 1 entre 2.5 más S. Y prácticamente, ¿qué características de modelo tenemos acá? Un modelo de controlador proporcional integral, otra vez, donde sus parámetros sintonizables son estos. Que prácticamente, ¿qué vamos a tener? Que elegir un buen tiempo de tau C que va a venir dado por el filtro de paso bajo. ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es la ventaja del método de control de modelo interno? Que al ser siempre un método algebraico, es un poco más directo a medida de cálculo, digo, que el método de síntesis directa. Pero dependemos de una frecuencia de un filtro electrónico. Ok. Otro método es la sintonización en línea. Y los grandes precursores de la sintonización en línea fueron usados, fueron unos investigadores de una compañía instrumentista muy famosa y crearon las reglas de Ziegler-Nichols. Estas reglas, a pesar de que se relacionan mucho con la parte del análisis en la frecuencia, Ziegler y Nichols trabajaron estas reglas sin utilizar ningún análisis en la frecuencia. Entonces, ellos definieron un sistema de control como el que miramos normalmente, con sus componentes, su perturbación, y ese sistema de control de lazo cerrado se relaciona con el análisis en la frecuencia porque tiene un periodo último y una ganancia última que está relacionada con esa frecuencia de margen, que vamos a ver quién es la frecuencia de margen. Prácticamente ellos lo que hicieron es que al ir cambiando los parámetros de sintonización en línea en el proceso ya montado, en el controlador ya montado, ellos pudieron encontrar una saturación, se le puede decir, donde encontramos acá al sistema, miren, casi estable, ya llegando a la estabilidad. Entonces, cuando ya llega a la estabilidad, se empieza a saturar. ¿Cómo? Moviendo los parámetros, miramos que acá está insaturado, acá ya con saturación y acá en el equilibrio. Y en el equilibrio se puede, cuando ya generamos una frecuencia con un periodo estable, podemos determinar ese periodo último, que vamos a ver para qué nos sirve. Vamos a ver que también tenemos pasos y el primer paso de esto es que estando en línea, después de que el proceso haya alcanzado el equilibrio, aproximadamente, lógicamente, vamos a hacer que el controlador elimine la acción integral y la derivativa, solo dejando la proporcional. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer que como necesitamos siempre que no haya offset, vamos a hacer que la integral se vaya al máximo de sintonización y la derivativa, para ir eliminando que no haya sobretonos, para ir generando esta sintonización con estos sobretonos, la vamos a dejar en el valor mínimo. Es decir, la integral en el máximo y la derivativa en el mínimo. Después el paso 2 va a ser ir estableciendo una ganancia mínima para ir aumentando gradualmente el valor de esa ganancia, hasta llegar a tener una oscilación sostenida. Es decir, después de haber puesto la acción integral y la derivativa en el máximo y la derivativa en el mínimo, vamos a ir aumentando poco a poco, manipulando el controlador, pero solo en la acción proporcional, hasta obtener este tipo de gráfica. Y al obtener esa oscilación sostenida, vamos a haber establecido en ese momento el periodo último y la ganancia de margen o ganancia última. ¿A qué me voy a referir con esto? Prácticamente la sintonización va a venir así. Yo voy a ir aumentando el KP, miren, va tomando al nivel de estado estable, y al aumentar, miren, dejando en cero el KD, ir aumentando más el tau I, voy aumentando las oscilaciones. Ahí el KD no lo tuve que haber subido, lo tuve que haber dejado en cero. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Llevando todo el proceso a estado estable, miren, con el KP, y con el tau, al aumentarlo tanto, voy a aumentar esas
oscilaciones para poder sintonizar una sola frecuencia de oscilación. Y con eso, ¿qué voy a obtener prácticamente? Voy a obtener las reglas de Ziegler-Nichols, que prácticamente con esas yo puedo calcular el Kc para un controlador tipo proporcional, el Kc y el tau i para el proporcional integral, y el Kc, el tau i y el tau e para un proporcional integral derivativo. Prácticamente ellos se basaron en ir acotando o generar una razón de decaimiento de un cuarto. Prácticamente bajar de un overshoot de amplitud A y bajarlo hasta un cuarto de A. Cuando ya llegamos a un cuarto de A es donde tenemos el periodo último, donde podemos empezar a sintonizar el periodo último, que estaba relacionado, les dije, con la frecuencia última, que esta frecuencia última prácticamente es la frecuencia de crossover. Entonces, si nosotros tenemos ese periodo último, prácticamente podemos calcular con ese periodo último la amplitud con un diagrama de Bode, y con esa amplitud prácticamente nuestra ganancia del controlador. Hay otras reglas como ser la de Cohen y Kohn, que estas reglas sirven para sistemas de lazo abierto, ingresándole una función escalón, y también tenemos las de Tyros y Ludwig, que estas las pueden encontrar en sus libros, este en el Cohen-Auer y este en el libro de Seburg. ¿Para qué vamos a necesitar este tipo? Para otros tipos de aplicaciones. Pero se las menciono para que sepan que las reglas de Ziegler-Nichols no son las únicas. Ahora, hablando de la sintonización en línea. La sintonización en línea no nos va a dar prácticamente los parámetros de sintonización exactos que necesitamos, pero sí una buena aproximación para comenzar el proceso. Es decir, que estos parámetros van a ser los iniciales para no estar tanto batallando en el proceso y después solo hacer un pequeño ajuste. Vamos a ver qué otro método es las relaciones de sintonización, y estas vienen dadas prácticamente por el criterio del error integral. Ese criterio prácticamente viene con uno de ellos, es la integral de valor absoluto del error, que ella lo que hace es que penaliza la respuesta uniformemente, sin importar la magnitud del error. Otro es la integral del tiempo ponderado de valor absoluto del error, que penaliza la respuesta cuando los errores persisten en mucho tiempo. Miren, una solo va penalizando la respuesta uniformemente sin importar la magnitud del error, es decir, diseñada para el error, y la otra, cuando hay errores muy persistentes, puede usarse esta técnica, y la última es la que penaliza cuando tenemos errores grandes. ¿Qué es este criterio de error integral? Prácticamente nosotros estamos haciendo una sumatoria del error, miren, de los errores, que sería el error de lazo cerrado del tipo de comparación de retroalimentación negativa, que sería la de setpoint menos la variable medida, a través del tiempo. ¿Y qué hace esta integral? Que mide todos los errores y nosotros tratamos de minimizarlos. Es decir, generar un valor de esta integral que se acerque casi a cero, cuando nunca va a ser cero. Entonces, ¿cómo se pueden usar estas? Cuando tenemos entradas de perturbación o cambios de referencia. Es decir, que prácticamente tenemos nuestro proceso de error que va a ir cambiando a través del tiempo, y nosotros lo que vamos a ir con esta integral es disminuyendo esta área debajo de la curva hasta minimizarla para poder llegar a estado estable, y con esos valores poder sintonizar nuestras funciones. Para este proceso de integrales necesitamos hacer muchos cálculos matemáticos, y vamos a ver que teniendo una función de transferencia como la que vemos acá de este mismo proceso, podemos hacer un rearreglo para que solo haya un proceso, y el grupo de investigación de López, Murray
y Cecil Smith, que ya les había hablado de ella, crearon para este tipo de función de transferencia de este lazo cerrado, crearon estas relaciones para el uso del criterio de integral de error de la IAE y minimizada para las perturbaciones, es decir, cuando tenemos la función de lazo abierto U hacia la salida, y cuando tenemos para el cambio de referencia, que sería de R para la salida C. ¿Cómo se logra esto? Por software. Prácticamente lo podemos hacer por alguno generando las integrales prácticamente, estas integrales de manera numérica, y cuando ya encontremos el mínimo de error aceptado, miramos cuáles son sus parámetros con respecto a las funciones de proceso. Voy a decir de que estos parámetros sintonizables no son parámetros extrapolables a todas las funciones. Y este cálculo de estas funciones que están en el libro de Corripio solo sirven para una relación de tiempo muerto entre t del proceso que sea de punto 1 a 1. Es decir, que este criterio de sintonización es específico para cada una de las funciones. Y vamos a encontrar el último método, que es el método por simulaciones computacionales. Vamos a ver que uno de los simuladores computacionales más grandes para generar sintonización es el MATLAB usando Simulink, que hemos visto a lo largo de nuestros libros que hace mucha referencia para usar prácticamente la parte de control automático y así poder sintonizar los controladores. Y la otra es el LabVIEW del National Instrument, que prácticamente los dos softwares son muy parecidos, ya que el trabajo de ellos lo hacen por bloques, ¿verdad?, para generar la sintonización de algunos parámetros, ¿verdad? Prácticamente esto es lo de sintonización, que es seguir reglas o métodos, que son métodos analíticos, métodos numéricos y métodos estadísticos para generar sintonización de procesos.